cianosis, el pacientito que no orina, el pacientito que está con picos febriles, desnaturalizando proteínas, ¿verdad? Y habíamos hablado de una serie de exámenes que tenemos que pedir a los pacientes que ingresan de esa manera en urgencia. ¿Cuáles eran esos exámenes? Hemograma, perfil renal, orina, electrolitos, glicemia basal y gasometría. Eran 6. Y cada una de esas pruebas me va a arrojar informaciones pertinentes para conocer el estado fisiológico y bioquímico del paciente, ¿verdad? Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la deshidratación. Sobre el edema. El edema nos va a tocar hablar hoy. ¿Qué es lo que es el edema? El edema es la acumulación de líquido en el espacio extracelular, fuera de la célula, porque recuerdan que esa agua, 70% está dentro de la célula, ¿sí? Y el otro 33% estaba fuera de la célula. Entonces esa agua que estaba fuera de la célula o esa agua que estaba dentro de la célula va a salir afuera, ¿sí? Además de otras cavidades del organismo, dependiendo de dónde sea ese acúmulo de líquido, dependiendo de la cavidad, vos vas a tener varios tipos de edema. Entonces, si el acúmulo de líquido, el acúmulo de agua es en el abdomen, vos tenés una ascitis. Si vos tenés en la cavidad torácica, vos tenés un hidrotórax o tenés un derrame pleural. Si vos tenés, por ejemplo, en la cavidad pericárdica, vos tenés un hidropericardio, o también que se puede llamar derrame pericárdico. Tenés la hidrocefalia, que es la acumulación de agua y de líquido en los ventrículos cerebrales. Tenés el linfedema, que es la acumulación de linfa en el tejido celular subcutáneo. Y tenés el edema macular, que es un acúmulo de líquido en las capas de la retina, que puede dejar el paciente ciego. Y tenés un acúmulo en la región del rostro, ¿sí? En pacientes con enfermedades de base que están muy descompensados, por ejemplo, hipercortisolismo, síndrome de Cushing y el hipotiroidismo. Pacientes descompensados que llegan con este cuadro de mixedema que vamos a mirar qué es lo que es. Dentro de todos estos tipos de edema nosotros vamos a enfocarnos aquí. Linfedemas, los demás ya son más complejos y esos te van a aprender recién el año que viene en fisiopatología. ¿Está bien? Entonces nosotros aquí vamos a detenernos en lo que es linfedema. El diagnóstico del edema se realiza buscando la depresión de la piel y el tejido celular subcutáneo al presionar con un dedo un relieve óseo. Frecuentemente eso va a ser en la extremidad inferior o en la región sacra. Y ahí vamos a tener un signo importante que se llama signo de Godet o la prueba de la fobia. Entonces vamos a presionar el dedo sobre una extremidad, sea mano, pie, piernas, o en la región sacra. Y esa depresión, ese hoyo que queda ahí, es la prueba de Godet positivo. Cuanto más profundo, cuanto más tiempo tarde para normalizar, para volver a su normalidad, más severo es. Entonces ese es el linfedema, acúmulo de agua, de líquido en el tejido subcutáneo, que sobre todo es por un defecto del sistema linfático. ¿Por qué? Porque esa agua que sale en ese tejido, el sistema linfático es el responsable de captar y llevar otra vez en el vaso sanguíneo, formando otra vez el agua vascular. Pero no va a suceder eso. ¿Por qué no sucede? Por varias razones, y eso es lo que vamos a ver. Frecuentemente es por un proceso inflamatorio. Nuestros pacientes inflamados, nuestros pacientes crónicos, paciente encamado,
paciente hospitalizado, paciente con un proceso infeccioso grave, paciente renal, paciente cardiópata, paciente obeso, paciente diabético. Y esos son los pacientes que ustedes van a estar en contacto todos los días. Entonces, un factor importante para tratar este linfedema es tratar la base de la enfermedad. No es darle un diurético y que orine ese exceso de agua que tiene. Eso yo estoy tratando la sintomatología. Yo no estoy tratando la base. Y la base del problema aquí es la inflamación. ¿Sí? Entonces son los pacientes inflamados. Vamos a mirar acá. Aquí se relata 4 causas principales. El paciente puede tener uno o puede tener todos. Por incremento de la presión hidrostática, que va a ir en aumento, paciente hipertenso, hace la fuga del agua a través de los vasos sanguíneos, o reducción de la presión oncótica, la presión oncosmótica de esos vasos sanguíneos. Recuerden que el agua es un disolvente universal. Entonces, dentro de ese vaso sanguíneo hay en equilibrio los solutos y los solventes, ¿verdad? Todo eso está en equilibrio ahí. Los solutos son las proteínas plasmáticas. Esas proteínas son en mayor cantidad, son lo que más representa esta familia de solutos que están aquí. Esas proteínas plasmáticas, casi todas son producidas por el hígado. Hay solo un grupo que no es producida en el hígado, las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son producidas en los ganglios linfáticos y justamente uno de sus problemas acá es el ganglio linfático. Entonces, dentro de este mundo de las proteínas plasmáticas hay 2 grupos muy importantes. La albúmina, proteína transportadora por excelencia. Ella transporta lípidos, ella transporta vitaminas liposolubles, ella transporta minerales y ella transporta las hormonas. Entonces, todas esas moléculas que son anfipáticas, que son hidrofóbicas, que no pueden estar libres en un medio acuoso que es la sangre, ella se liga a proteínas. Un grupo de proteínas importantes es la albúmina y representa el 55 a 65% de todas las proteínas plasmáticas y ella se sintetiza en el hígado. Solo el hígado produce la albúmina. Entonces, más de la mitad del soluto, de las proteínas plasmáticas, que son el soluto del plasma sanguíneo, es la albúmina. Si ese hígado está inflamado, entonces no está haciendo su función hepática normal, la albúmina baja. Paciente inflamado, ya le di la lista hace rato. Un paciente que toma más de un fármaco, droga, remedio, de forma continua por día, es un paciente inflamado. Eso ustedes tienen que saber. Paciente hipertenso, paciente inflamado. Paciente con sobrepeso, paciente inflamado. Paciente con una mala alimentación, paciente inflamado. Paciente que fuma, paciente inflamado. Y sigue la lista. Entonces, ¿cómo responde ese hígado inflamado? Bajando su producción. ¿Verdad? Él no está trabajando a 100%. Entonces hay menos albúmina, menos soluto aquí. ¿Qué va a pasar con el disolvente? Va a salir.
Porque la albúmina es la que ataja el agua aquí. Es la responsable de la presión oncoosmótica de los vasos sanguíneos. Entonces, si hay menos soluto aquí, el agua va a salir al espacio extracelular y eso es el linfedema. Esa es la acumulación de líquido de agua en el tejido subcutáneo. El otro grupo de proteínas muy importantes son las globulinas, que también produce el hígado. 30 a un 33% es albúmina. Otra proteína transportadora, ella transporta hormonas, ella transporta, por ejemplo, nuestras hormonas de la tiroides, tiroglobulina. Ella transporta nuestra vitamina D, que también es una hormona. Entonces imagínate que casi el resto de estas proteínas son las globulinas y también es de síntesis hepática. Entonces, ese paciente, ¿verdad?, que está inflamado, que tiene una enfermedad de base, y si es un paciente que tiene una enfermedad de base, consume medicamentos, consume drogas, y la mayoría de las drogas son hepatotóxicas. Pero el hígado es tan noble, que cuando él está afectado alrededor de un 70%, ahí recién él va a dar sintomatología. El hígado entonces está destrozado, hay un 30%, 40%, 50%. No hay síntomas en el paciente es totalmente asintomático. Ahí cuando alrededor de un 65, 70% de las funciones hepáticas están alteradas, ahí recién empieza a aparecer los síntomas. Y ahí aparece la fibrosis, aparece la cirrosis. Ahí apareció una cirrosis de lo nada, no es de lo nada. Hace 30 años que ese hígado estaba inflamado. Hace 20 años que toma fármacos. Hace 30 años que tenía una hepatitis y no trató bien. Según el último estudio sobre hepatitis, 20% de la población mundial tiene hepatitis C y no sabe que tiene hepatitis C. Hepatitis C es el principal agente causal del cáncer hepático, de la cirrosis hepática. Imagínate que tengan hepatitis C y no sepan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la función del hígado todavía responde. Sí, el dengue. Los virus, ¿verdad? Son muy hepatotóxicos. Citomegalovirus, todos los virus de la hepatitis. Hay 6 familias de virus de la hepatitis. Después no solo los virus pueden causar hepatitis, sino que también parásitos. Vos tenés ahí un parásito que se llama fasciola hepática. Fasciola hepática. Sí. Él come el hígado. Es un parásito de ese tamaño, sí. ¿Y cómo que? Es de agua contaminada y el reservorio es el caracol. Personas que se bañan en el río, que se van a defecar en el río, ¿verdad? Hay personas que viven alrededor del río Amazonas, por ejemplo, ¿verdad? Sí, él vive en el caracol, completa su ciclo biológico en el caracol. Entonces, una de las principales causas aquí de que esa presión caiga, ¿verdad? Reducción de la presión oncótica, el agua entonces va a salir y la principal causa es la hipoproteinemia, sobre todo hipoalbuminemia, el descenso en la producción de tus proteínas plasmáticas. ¿Y cuál es la más representativa de las proteínas plasmáticas? La albúmina.
Entonces vos tenés una hipoalbuminemia. Paciente con kwashiorkor. Paciente con kwashiorkor. Paciente que está desnutrido porque no come, ¿verdad? Porque no hay alimento. Pobreza extrema. Y tiene la panza así de gorda. El rostro así hinchado. Eso es edema. ¿Verdad? Eso podemos ver, por ejemplo, en los niños indígenas. Nosotros vemos los niños indígenas, ellos comen, pero no comen proteína, no come carne, por la pobreza que hay. Entonces tiene una desnutrición calórico-proteica. Y el hígado necesita los aminoácidos de la proteína para fabricar su albúmina. Entonces son pacientitos que tienen deficiencia de albúmina, es hipoalbuminemia. Entonces, ¿qué pasa con el líquido del plasma celular? Sale y llena, ¿verdad? El abdomen, ascitis, el rostro, los ojitos, la mano. Los pacientes, los niños de Somalia, ¿verdad? De África, solemos ver eso. Hay dos tipos de desnutrición grave severa. El marasmo, aquel paciente seco, piel y hueso. Ese es marasmo. Y el paciente que tiene edema, que tiene el abdomen abultado, el hígado inflamado, ese es kwashiorkor. Es una palabra africana. Kwashiorkor se escribe con K. Por aumento en la permeabilidad de la pared de los vasos sanguíneos. ¿Cómo sucede la inflamación? Esto es otra cosa que tienen que saber. Regla general, sí o sí. Aquí vos tenés tu endotelio vascular, esa capita finita de células súper organizadas, estructuradas, formando el endotelio vascular. Todo proceso inflamatorio altera la permeabilidad celular, no solo de la célula del endotelio vascular, de todas las células de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo está formado por células, todo tiene membrana, ¿verdad? Todas las células están justapuestas. Intestino, ¿qué es lo que es intestino permeable? Un proceso inflamatorio ocurrido en el intestino, donde desestabiliza las células justapuestas, ellas se abren y deja pasar cualquier cosa. Pierde la principal característica de las membranas celulares, que es selectiva, semipermeable. Y eso ocurre durante cualquier proceso inflamatorio, ¿sí? Cualquier proceso inflamatorio, sea el biológico, sea el químico, sea el fisiológico. Entonces, ese proceso inflamatorio va a venir aquí a alterar las celulitas, entonces altera las celulitas y ¿qué hace? Aumenta la permeabilidad. Y aumentando la permeabilidad provoca la fuga del líquido, provoca la fuga de sustancias de ese capilar sanguíneo, ¿verdad? De ese vaso sanguíneo. Entonces eso es lo que dice, mira, aumento en la permeabilidad de la pared de los vasos sanguíneos, como sucede en la inflamación, y no es solo de la pared de los vasos sanguíneos, es de todas las células de nuestro cuerpo. Por obstrucción de la recogida de los fluidos vía sistema linfático. Todo proceso inflamatorio, los ganglios linfáticos están, como podemos decir, hiperactivados, están todos inflamados, hinchados, y también puede ocurrir la obstrucción. Y eso ustedes se pueden dar cuenta cuando tienen una inflamación en la garganta. ¿Qué sienten acá? Adenopatías. Cuando hay una fiebre, hay un proceso infeccioso, inflamatorio, tocan las axilas, ¿qué sienten ahí? Ganglios, adenopatías. En la ingle.
Un niño, un adolescente con mononucleosis infecciosa, un rosario tiene aquí de ganglios inflamados. Y eso es la obstrucción de la recogida de los fluidos vía sistema linfático. Porque ellos están muy exacerbados. Porque ellos tienen que producir anticuerpo, anticuerpo, anticuerpo. Entonces la otra función importante, que es recoger todo ese líquido y devolver ese líquido al vaso sanguíneo, está comprometido. Entonces ahí se expone 4 de las principales causas de acumulación de líquido en el líquido extracelular que causa el linfedema, ¿sí? Nosotros estamos abarcando más linfedema. Entonces vemos ahí las piernas de un paciente con el signo de Goddard positivo. Pies hinchados, hiper mega hinchado, tumefacción, infección. Acá, ¿qué pueden decir de esto? ¿Qué ven acá? Necrosis, muerte celular, muerte celular. Acá la célula está muriendo. No hay oxigenación, no llega, la microcirculación está totalmente comprometida, no llega oxígeno, no llega nutriente. ¿Cómo esa célula va a hacer metabolismo celular si no llega nutriente, no llega el oxígeno, no hay respiración celular? Ahí estás viendo, la piel, el tejido, la célula están muriendo. Sí, aquí por ejemplo, esa piel estirada, mira esta piel brillante, estirada, brillante, agrietada, es una puerta de entrada para cualquier tipo de microorganismo, hongos, bacterias o virus. Y hay aquí bacterias oportunistas que le gusta infectar partes blandas y tejido, como por ejemplo el Streptococcus pyogenes, que causa la erisipela, que es esto que estamos viendo acá. Entonces eso puede causar una septicemia, mira lo que es una complicación grave y para salvar la vida del paciente muchas veces hay que recurrir a la amputación. El paciente pierde miembros inferiores con esta enfermedad, ¿verdad? Entonces mira esto que ustedes están viendo ahí es agua brotando de la pierna del paciente a través de la piel. Y eso es el edema, ¿verdad? Donde pinchás, donde tocas, brota agua, sale agua a través de la célula para que se den cuenta cómo la permeabilidad está comprometida. Eso es la erisipela, es un proceso infeccioso. Son casos que frecuentemente no se trató a tiempo, pacientes crónicos, pacientes con enfermedades de base, ¿verdad? Diabéticos, hipertensos, cardiópatas, renales, ancianos. Sí. En esos casos, pacientes casi no brindan, porque no. Se toma de agua. Sí. Entonces uno de los tratamientos es el tratamiento farmacológico justamente con un diurético, ¿verdad? Para poder estimular la eliminación de esa agua. Es uno de los tratamientos. Entonces ahí vemos cómo se puede comprometer todo eso. Mirá lo que es. Este es el mixedema. Cara de luna, muy redonda, muy hinchada, los párpados, con edema macular. El paciente puede quedar ciego por eso. Imagínate si era un paciente con glaucoma. Esto puede ser fatal. Paciente que toma corticoides, ¿verdad? El paciente con chikungunya. Estaba tomando el colágeno milagroso. Había sido ese colágeno, era corticoide, ¿verdad? ¿Supieron de eso? Aquel colágeno que venía en el frasquito azul y que le sacaba el dolor del paciente, el dolor articular post-chikungunya. No tenía nada de colágeno. Era un corticoide con un antiinflamatorio. Entonces los pacientes venían así al consultorio, con mixedema, con edema,
todo hinchado, porque eso es un efecto adverso de los corticoides. Altera totalmente las hormonas responsables, los mineralcorticoides, ¿verdad? Altera su equilibrio. Hay la pruebita del signo de Godet o fobia. Y esto pueden ser las complicaciones entonces, un proceso infeccioso que puede llevar a una septicemia. Septicemia es una infección generalizada. Aquí se toma una prueba de sangre para hacer un hemocultivo. Miren lo que está, cómo está la piel paciente, brillosa, brilla, estirada, a punto de agrietarse. Acá está todo agrietado. Una puerta de entrada para los microorganismos y esto es un caldo de cultivo. Y hay bacterias que producen gases, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Mira acá las ampollas. Todo eso intoxica mucho al paciente y eso es una septicemia. Difícil de tratar. Muchas veces hay que usar 2, 3 antibióticos diferentes, rotar 2, 3 antibióticos distintos. Recuerden que son pacientes crónicos, suelen luego tomar 2, 3, 4 veces al año antibióticos, entonces ellos tienen mucha resistencia bacteriana. Otro tipo de complicación, la malignización. Entonces todo ese proceso de daño, ¿verdad? De necrosis, de infecciones, de inflamación, se puede malignizar produciendo células malignas, células atípicas. Entonces ahí podemos tener los linfagiosarcomas, que también son difíciles de tratar en pacientes descompensados y pacientes que tienen un histórico ya de enfermedad crónica. Imagínate sumarle ahí otra enfermedad encima de lo que ya tiene. Sí, se hace, en este caso se hacen biopsias, en este caso se hace el hemocultivo. Y ahí algunos de los signos y síntomas que podemos citar, ¿verdad? Dificultad respiratoria, entonces el paciente va a tener cianosis, tos, sudoración, esa sensación de pesadez, el paciente está muy desconfortable, elevación de la presión arterial, retención de los líquidos en las extremidades, esa piel muy estirada, brillante, agrietada, caliente. Ahí vos le preguntas al pacientito, ¿cómo estaba cuidando eso en casa? Ah, le estaba poniendo bolsa de agua caliente. Caldo de cultivo, ¿verdad? Trombosis. ¿Qué ustedes creen? ¿Que esto favorece la aparición de una trombosis, formación de coágulo? Aquí claramente hay formación de coágulo, por eso esa necrosis, ¿verdad? No llega. ¿Y por qué se forma coágulos? ¿Qué es lo que se necesita para poder estimular la formación de un tapón plaquetario? La alteración de ese endotelio vascular, eso se necesita, ¿sí? Entonces aquí otro riesgo más es formar trombo, dar trombosis. Y ese trombo puede dar una ACV, puede dar un infarto, puede dar una embolía pulmonar, puede ir a parar en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, una vez más, estamos ahí en ese capilar, ¿verdad? Dentro de ese vaso sanguíneo. Y ustedes saben que en el vaso sanguíneo, ahí tenemos una capita de células, el endotelio vascular, también recibe el nombre de túnica íntima, estructurada, linda, maravillosa. El flujo sanguíneo acá, ¿cómo es? Un flujo sanguíneo laminar. Las células que están aquí no tocan a las células del revestimiento, del endotelio.
¿Por qué? Porque estas células fabrican proteínas y sustancias que se llaman antitrombóticas. Entonces no activan a las plaquetitas, porque las plaquetitas lo que sabe hacer es pegarse, juntar y formar un trombo. Entonces eso hay que evitar, pero eso es función de la hemostasia, de los mecanismos de defensa, que si hay un corte, una injuria, ¿verdad? Un daño en el vaso sanguíneo y eso puede sangrar, ellas vienen a taponar ahí. Forma un tapón plaquetario. Pero eso no puede ocurrir en todo momento, porque si no se va a formar los coágulos y va a formar la embolia. Entonces, para no ocurrir eso, estas celulitas fabrican proteínas que se llaman antitrombóticas. Antiagregantes plaquetarios. Pero cuando esta celulita se daña, porque hay un proceso inflamatorio aquí, porque hay un proceso infeccioso, hay un agente, ¿verdad?, causal, hay un desequilibrio en la osmolaridad, faltó albúmina, alteró la permeabilidad del endotelio. Entonces él expone fosfolípidos de membranas que tiene acción trombótica, fosfatidilserina. Entonces, un tipo de fosfolípido de membrana acá, la fosfatidilserina. La serina, ese aminoácido, es un activador de plaquetas. Imagínate la función que tiene un fosfolípido de membrana. Estas celulitas aquí alteradas exponen proteínas de su glucocálix. Una de esas proteínas es el colágeno. Ahí las plaquetas entienden que hay algo errado, hay una agresión, hay un daño y van a nacer lo que saben hacer. Desgranular sus factores biológicos que están dentro de sus gránulos, activarse, aumentar de tamaño y formar un tapón plaquetario. Entonces, estos pacientitos tienen alto riesgo de trombosis. Trombosis, formación de coágulos. Y que ese coágulo vaya a taponar un capilar, ¿verdad? Una arteria de menor calibre. Y eso lo estás viendo acá. Cómo esa microcirculación está comprometida, porque eso se está taponando todo. Entonces aquí, esas plaquetitas que estaban lindas, viajando acá sin problema, encuentra varias proteínas que antes tenían acción antitrombótica, ahora tiene función trombótica. Factor von Willebrand es un ejemplo. Entonces activa las plaquetas. Las plaquetas que eran chiquititas, lindas, redonditas, ahora son unos monstruos. Ha aumentado de 3 a 7 veces su tamaño con pseudópodos, como un pulpo, y empiezan a pegarse unas con otras y vienen a alojarse aquí en forma de tapón plaquetario. Es una masa de plaquetas. Solo que esa masa de plaquetas es frágil, porque tendría que ocurrir otra vía de la hemostasia para que eso se forme un coágulo. Se tenía que activar la cascata de la coagulación, pero eso es otro mecanismo. Y para eso se necesita factores de la coagulación que fabrica el hígado. Pero ¿cómo está el hígado del paciente? Entonces no produce. Entonces no hay fibrina. La fibrina era para estabilizar este tapón plaquetario y formar un coágulo. Entonces, como no hay eso es frágil, se desprende y viaja por el cuerpo. Tromboembolismo. Y eso es peligrosísimo, eso puede acabar con la vida de una persona. Puede ser fatal.
Y todo eso es por el proceso inflamatorio. Y tenemos que entender que el proceso inflamatorio es la base de todo. Entonces, ¿cómo yo hago para mejorar el proceso inflamatorio? Mejorando la enfermedad de base a mi paciente. Y ese paciente que es tabajista, que él tiene que entender que mientras él no deja el cigarrillo, que mientras él no deje el tabaco, eso no va a mejorar. Ese paciente que toma bebida alcohólica todos los días, que es etílico, que mientras él no deje esa bebida, él no va a mejorar. Que esa persona que se alimenta mal no va a mejorar, que esa persona que no hace actividad física no va a mejorar, que esa persona que no baje de peso no va a mejorar. Entonces hay que mejorar la enfermedad de base. Pero ahora los pacientes están muy acostumbrados ¿a qué? A solamente consumir el fármaco para paliar la sintomatología. Entonces se va el paciente y quiere ¿qué? Furosemida. ¿Verdad? Quiere que le cambie su medicación para la presión arterial. Entonces es difícil así. ¿Cómo se puede tratar eso, verdad? Entonces, se puede tratar la enfermedad de base, se puede usar las medias compresoras que activan el sistema linfático para poder recoger otra vez ese líquido. Se puede usar unas vendas, se puede liar la pierna del paciente con unas vendas mojadas en agua fría con hielo, con salmuera. Eso también ayuda bastante. Y el drenaje linfático, que es un trabajo de los fisioterapeutas. Volver a activar y desinflamar los ganglios linfáticos, que están todos hinchados, están todos obstruidos. Entonces hay una técnica, ¿verdad?, en el drenaje linfático que desobstruye todo eso. Entonces todo eso va a ayudar como terapia alternativa, tratamiento complementario alternativo en el tratamiento farmacológico y el tratamiento de base de la enfermedad. Bien. De esa lista de los 6 análisis que ustedes ya conocen, ¿qué es lo que se podría pedir para estos pacientes y qué se podía agregar? Hemocultivo, ¿verdad? En ese caso así, un proceso infeccioso, ya hemocultivo, sí o sí. Hemograma, ¿verdad? Me va a indicar ahí cómo están las defensas de mi paciente, cómo está ese proceso infeccioso, bacteriano o no. Anemia, también si el paciente está anémico. Plaquetas. Y algo muy importante de eso que hablé, pruebas de la coagulación. Tengo que saber si ese paciente está formando trombos. Tengo que saber si está funcionando ese sistema de trombos. Entonces hay unas pruebas de la coagulación. Pruebas de la coagulación. Entonces puede ser plaquetas, que ya viene en el hemograma, ¿verdad? Pero acá también va a venir plaquetas. Hay un aumento de plaqueta, entonces sabe que hay un consumo de plaqueta y se está reaccionando y está liberando más plaquetas, porque se está consumiendo plaquetas. Plaquetosis. TP, tiempos de protrombina, para valorar la producción de las proteínas coagulantes en el hígado, para saber si ese hígado está funcionando bien. Fibrinógeno. Si ese proceso está exacerbado, el fibrinógeno va a aumentar. Si el hígado ya no está funcionando bien, hay disminución de fibrinógeno. Y esta pruebita, dímero D. El dímero D va a ser un resto. Viste que estos coágulos, estos tapones, se va
se va a disolver. El propio cuerpo tiene que disolver esto. Hay todo un mecanismo que se llama fibrinólisis y deja unos restos proteicos que nosotros conseguimos detectar con esta prueba. Entonces, si el dímero D aumenta, significa que esto se estaba formando coágulos. ¿Está bien? Entonces, fibrinógeno alto, dímero D alto, mal pronóstico. Formación de trombos. Y eso se usa muchísimo en los pacientitos con COVID, porque una de sus complicaciones justamente era formar trombo, el riesgo de formar trombo por el proceso inflamatorio que ocasionaba la infección del virus durante el COVID. Paciente encamado, ¿verdad? Paciente con neumonía, otro proceso inflamatorio grave, entonces que también altera la permeabilidad capilar y altera la activación de las plaquetas. Por eso era muy riesgoso que se formen los trombos. E a biópsia a gente pede só se tem necrose? Sí, si está muy feo, hay una herida abierta, ya hay cambio de color, entonces se pide la biopsia. Biopsia si se amerita, pruebas de la coagulación. ¿Cómo yo voy a saber si el paciente está con deficiencia de albúmina? ¿Cómo voy a saber si el paciente tiene hipoalbuminemia? ¿Qué examen se pide? Proteinograma. Proteinograma. Va a venir albúmina y globulinas. Proteinograma. Así como hepatograma, lipidograma, ¿verdad? Hay un examen que es para las proteínas y se llama proteinograma. Otro examen importante para pedir. Sí, si el paciente tiene deficiencia de calcio, entonces más bajo van a salir las pruebas de la coagulación, ¿verdad? Porque allí para poder activar muchos factores de la coagulación se necesita calcio. Factor 5, 8, 10 necesitan de calcio. ¿Algo que quieran preguntar de esta lista? Y esa es la malignización, el cáncer. Por ejemplo, que vemos ahí la nariz del paciente, en la pierna del paciente, eso es un linfagiosarcoma. Es el diagnóstico del cáncer que vemos ahí en la piel, pero realmente se generó por problema de los ganglios linfáticos. Sí. Y aquí las referencias, ¿verdad? El libro de Antonio Blanco, que es la principal referencia, también puede consultar Harper o cualquier libro. Y estas dos últimas partes no hay en el libro. Entonces simplemente aquí van a clicar, van a dar un clic y ya se le abre la página. Ah, no hay conexión, no estoy conectada. Ahí se va a abrir la página de donde yo saqué las informaciones. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar otra vez entonces de la formación del tapón. ¿Por qué ocurre eso? No momento que eu vou utilizar um antitrombótico? Antitrombótico, y cuando veas que tu paciente está formando trombos. Se eu pedir o nível de plaquetas e tiver alto? Não, não é suficiente. Dímero D, fibrinógeno, una angiografía. ¿Sí? En estudio de venas, ¿verdad? Porque el antitrombótico puede provocar sangrado muy grande en tu paciente también. Entonces hay que estar seguro de eso. Tienes que tener el diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos un mecanismo de defensa que se llama hemostasia.
Hemostasia. Estancar, parar, detener la sangre. Eso significa hemostasia. Y hay una hemostasia celular dada por las plaquetas, por ese endotelio vascular, y hay eso se llama hemostasia primaria. Y luego hay una parte química, bioquímica, dada por proteínas, llamados factores de la coagulación, que son todas producidas por el hígado y que dependen de la vitamina K para eso. Entonces tu paciente con deficiencia de vitamina K también tiene problema de la coagulación. ¿Dónde está la vitamina K? Ustedes ya saben eso. ¿Cuántos vitámeros hay de la vitamina K? 3, K1, K2 y K3. ¿Cuál es la vitamina K activa? La K2, la que se produce en nuestro intestino a través de las bacterias. La K1, ¿dónde está? En los vegetales. ¿Ustedes no estudiaron vitaminas? ¿Henry? Sálvame, por favor. K1, K2 y K3. La K1 es que está en los vegetales verdes, ¿verdad? Fito o filo, quinona. ¿Y la 2? ¿Cuál era la 2? No, del intestino, de las bacterias, nuestra microbiota. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente que no come nada de verde? No come nada de verde. No come vegetales, no come fruta, no come verduras. ¿Hay paciente así? Hay paciente así. ¿Hay alguien acá así? Ya hay uno. No come nada, no come un repollito, ¿verdad? No come una lechuguita, no come un tomate, no come una sauciña. En los vegetales verdes está la vitamina K1. La vitamina K2 se produce en el intestino, pero esa bacteria de tu intestino necesita pues la fibra, ¿verdad? ¿De qué es lo que ella se alimenta? De la fibra de las verduras y frutas, ¿verdad? Entonces ese paciente que no come eso no tiene una microbiota sana y por eso no tiene K2, no come nada de eso, por eso no tiene K1. El hígado necesita vitamina K para producir los factores de la coagulación y eso es la hemostasia secundaria. ¿Sí? Entonces aquí dentro de esa hemostasia hay 2. Primaria, que yo dije que era celular. Y es acá donde entran las plaquetas. ¿Y cuáles son las otras celulitas? El endotelio. Luego voy a tener la hemostasia secundaria, que son se llama cascata de la coagulación. Cascata o cascada de la coagulación. Son los factores de la coagulación. ¿Quién produce eso? El hígado. Mira un poco dónde entró el hígado otra vez. Por eso es tan importante cuidar el hígado. ¿Cómo cuidamos el hígado? Comiendo bien, comiendo sano, haciendo ejercicio, tomando agua. Estilo de vida saludable se llama eso, ¿verdad? Bueno, entonces en ese endotelio aquí, como dijimos que está lindo, íntegro, haciendo su trabajito, está produciendo unas proteínas llamadas antitrombóticas. Es así de largo una lista y los nombres son horribles. Entonces ellos producen unos factores que ayudan a que este flujo sanguíneo sea un flujo sanguíneo laminar. Que no venga a tocar, a ponerse todo acá, a pegarse ahí, a dañar, a inflamar eso.
Entonces ella segrega unas sustancias que se llaman antitrombóticas. Pero estas sustancias antitrombóticas se alteran cuando esto se altera. Entonces hay una alteración de la membrana, un aumento de la permeabilidad por el propio proceso inflamatorio, toxinas, citoquinas, interleucinas, las propias toxinas de una bacteria, de un virus, las propias drogas, los fármacos, todo eso va a venir a lesionar aquí. Entonces ahora ella entiende que hay un proceso agresivo acá, que hay un daño. Ella no sabe si ese daño fue una ruptura del vaso sanguíneo. ¿Qué es lo que pasó? Ella ya no sabe, ella solamente sabe que hay un proceso alterado. Entonces ahora ella va a activar esto, la hemostasia sanguínea, donde esas proteínas que ellas segregaban, que eran antitrombóticas, se van a tornar trombóticas. Va a señalizar. Al mismo tiempo que este endotelio dañado acá, injuriado, va a exponer unos fosfolípidos de membrana, que es la fosfatidilcerina. Serina es un aminoácido. Y esa fosfatidilcerina tiene una propiedad que es activar plaquetas. Otra proteína que se va a exponer aquí y que formaba parte del glucocálix de esta célula es el colágeno. Otra proteína activadora de plaquetas. Entonces, las plaquetas van a recibir esa señal. Todo esto es señal. Otra proteína importante aquí, el factor de von Willebrand. Es el apellido del científico que descubrió eso. Entonces todo eso va a sumar para activar las plaquetitas que estaban tranquilitas viajando en la sangre. Y dentro de esa plaqueta existen unos gránulos que se llaman densos, gránulos densos, que ustedes estudiaron de la plaqueta el año pasado en histología, y gránulos alfa. Y aquí adentro ella tiene una serie de proteínas, factores biológicos de crecimiento, factores biológicos de reparación de tejido, factores estimuladores de formación de vasos sanguíneos. Ella tiene aquí adentro serotonina. ¿Quién es la serotonina? Una hormona, un neurotransmisor. La plaqueta fabrica eso. Ella tiene aquí adentro también el factor de von Willebrand. Ella tiene aquí ADP, adenosín difosfato, que también va a ser un activador aquí. Entonces ella va a empezar a desgranular todo eso ahí. Va a empezar a pegarse a estos fosfolípidos de serina, a esas fibras de colágeno. Va a empezar a liberar todas esas sustancias, que son sustancias que llaman a nuevas plaquetas, para que empiezan a unirse unas con otras. Pero para que ellas se puedan unir, ellas tienen que crecer y tienen que emitir pseudópodos, como si fuesen manitos que empiezan a ligarse, a pegarse unas con otras. Y ahí es donde se forma un tapón plaquetario, no es coágulo, tapón plaquetario. Entonces cuando todo eso sucede ahí, se va a formar el tapón plaquetario, que son miles de plaquetitas pegaditas ahí. Es un tapón plaquetario. Solo que este tapón es inestable, es blando. Es como que vos estás apilando un montón de ladrillo. Y si yo vengo y empujo ese ladrillo, ¿se va a caer o no? Se va a caer. ¿Verdad?
¿Qué necesita esa murallita de ladrillo para quedarse ahí? Un cemento. El cemento, quien va a fabricar es esto. Se va a fabricar una proteína que se llama fibrina. Y va a enmarañar todo esto, va a envolver todo eso y ahí recién se va a formar un coágulo estable. Y para esto se necesitan los factores de la coagulación, se necesita calcio, se necesita fosfolípidos, se necesita vitamina K. Imagínate cuando te vas, ¿verdad?, a consultar y le decís, ¿verdad?, ¿será que no me falta una vitamina? No, eso no sirve para nada. Así te dice, ¿no es cierto? Imagínate acá, vitamina K. Entonces, eso es milva, la formación de ese tapón plaquetario, y como esto es inestable, es débil, se suelta con mucha facilidad y va a ir a taponar los capilares, los vasos sanguíneos más pequeñitos, ¿verdad? Que son los capilares. ¿Y dónde están los capilares? En los pies, en los dedos, en las extremidades, en la piel. Y ahí vos ves esa piel sin vida, esa piel que se está muriendo ahí. ¿Ok? Entonces sería importante pedir vamos a anotar acá los exámenes, ¿verdad?, que vamos a pedir a estos pacientes. Hemograma. Van a completar lo que ustedes ya anotaron, van a completar si faltó algo ahí. Perfil proteico, para saber la albúmina, para saber si el pacientito no está con hipoalbuminemia. Ya es una valoración también de la prueba de la función hepática. Pruebas de la función hepática. Y muchas veces del lugar donde vos estés, acá ya va a incluir el fibrinógeno, va a incluir ya el TP, porque yo estoy valorando la función del hígado. ¿Cuál es la función del hígado? Producir esas proteínas. Aquí ya te va a venir la albúmina, ¿sí? Y te va a venir las pruebas que son marcadoras de daño hepático, GOT, GPT y gamma GT. Esto es daño hepático. Esto es función. Entonces, pruebas de la función hepática. Ese hígado está funcionando, esto tiene que estar normal. Ese hígado está muy inflamado, está dañado, esto es lo que va a salir alterado. ¿Está bien? Después, cultivo. ¿Sería interesante pedir un perfil renal? Sí. Y después ver la patología de base de mi paciente, ¿verdad? Paciente diabético, glicemia, hemoglobina glicosilada. Paciente dislipidémico, perfil lipídico. ¿Cómo está su triglicérido? ¿Cómo está su colesterol? A veces vos tenés un paciente así que tiene triglicéridos más de 1000. Sim. Uma pessoa obesa, ela pode ter o lipídio calcificando os vasos sanguíneos. Também pode ser uma causa? El calcio. Formación de placa de ateroma. Sí. Ahí lo más, ¿cómo se dice así? El factor que predispone a formar la placa de ateroma justamente es la inflamación. Es la presencia de radicales libres. El radical libre cambia la forma de la LDL colesterol y ahí ella se pega por el vaso que ya está luego dañado. Entonces es más adhesivo y ahí se pega, formando la placa de ateroma. ¿Verdad? Pero eso no es un proceso así que ocurre rápido. Eso es años y años.
Entonces, ese pacientito inflamado tiene riesgo de placa de ateroma, claro, porque está lleno de radicales libres y el radical libre altera a la LDL colesterol. ¿Quién era la LDL colesterol? El colesterol malo. Y se pega ahí por ese capilar ya dañado, con aumento de la permeabilidad. Y entonces para formar la placa de ateroma, lógico. Pero eso no va a ser una cosa de un día para otro, es un proceso largo que dura años. Una vez leí un artículo que decía que nosotros empezamos a formar placa de ateroma desde el momento que nacemos. Que desde el momento que nacemos eso se empieza a alterar y se puede formar las placas de ateroma ahí, ¿verdad? Es un proceso largo. Se va envejeciendo nuestras arterias. Y esa arteria envejecida, esa arteria dura, que es la arteriosclerosis, favorece también a la formación de placas. A gente falou sobre o coágulo, né? E quando desprende, não seria o coágulo, mas vamos falar coágulo. O tapão plaquetário. Não, o de gordura. A placa. Isso. Que daí faz Ele forma um trombo. Isso. Claro, porque allí hay un daño y las plaquetas ya están todas activadas, ¿verdad? Entonces las plaquetas envolven esa placa de gordura y forma un trombo. Un trombo. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Hemograma, sí, allá. Ionograma, sí, podés. Perfil lipídico, ionograma. El paciente está con cianosis, ¿verdad? Gasometría. Este pacientito también puede presentar. En el caso de que un paciente tenga un edema en la cara, el misedema, y esté infectado por hongos, en el caso de los miembros inferiores se apunta, ¿verdad? Sí. Y en el caso de la cara. En la cara también, y recibe el tratamiento para hongo, el fluconazol, es el tratamiento para hongo. Entonces eso se hace una toma de muestra y se hace un cultivo. ¿Sí? Gracias. Bueno, en la plataforma ustedes van a encontrar un archivo, una actividad que se llama preguntas de control. Cada unidad tiene sus preguntas de control que ustedes van a ir a estudiar del libro y van a contestar estas preguntas. Y justamente estos son los contenidos que ustedes van a ir a investigar en el libro. Funciones del agua, van a ir a investigar cuáles son las funciones del agua ahí en el libro de Antonio Blanco que él menciona. El carácter termorregulador, cuáles son las propiedades físico-químicas responsables de la termorregulación. Eso es lo que ustedes van a ir a leer, van a estudiar y van a hacer un pequeño resumen ahí. Explica cómo el agua es un dipolo y es eléctricamente neutra.
Van a investigar la estructura molecular del agua, sus cargas parciales, su ángulo formado, que explica por qué ella es un dipolo y al mismo tiempo sin carga. Van a leer esta parte de por qué ella es un disolvente universal, las concentraciones de agua en el cuerpo de una persona. Van a ir a investigar sobre que el agua es un anfolito, sí o no, el agua es un electrolito fuerte, sí o no. Entonces, esos son los contenidos que ustedes van a ir a leer del libro. Y la cantidad de ingesta de agua, o sea, balance hidro-mineral, hidroelectrolítico, balance hídrico del cuerpo. Entonces, esto me van a traer a vuelta de Semana Santa y va a ser el segundo sello en el cuaderno de ustedes, escrito, dibujado a mano, ¿sí? Entonces, eso ya está en la plataforma y va a ser el segundo sellito de ustedes. ¿Listo? Sí, hay que escribir las preguntas. Vamos a ir pasando la lista. Y mientras eso hacen este tema que ustedes estaban diciendo, de la formación de sus grupos. ¿Sí? Tienen media hora todavía. Cuando dijiste allá, ¿verdad? De la Proteína, colágeno. Que forma la serina, que es un aminoácido. No, un fosfolípido, fosfatidilcerina. La serina nomás es un aminoácido. Pero este se agrega a la Sí, serina, eso. que es la proteína. Sí. Y después colágeno y este, ¿verdad? Factor von Willebrand. Y estos tres son entonces lo que quiero saber, ellos segregan, ¿verdad? Ellos así exponen, el endotelio expone. Ellos exponen al endotelio, ¿verdad? Sí, esto está en el endotelio. Sí. Les pone a la plaqueta. La plaqueta va a detectar esto. Sí, pero ¿cómo voy a escribir tipo para acordarme de que ellos le van a agarrar las plaquetas por ahí, ¿verdad? Exponen y ligan a las plaquetas. Exponen y ligan a las plaquetas. Quería hacerte una pregunta Sí, acerca de la materia. sí. ¿Cómo vos decís que yo puedo